¿Cómo les va? Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, estoy muy contento yo hoy y quiero felicitarlos, agradecerles por estar acá. Hoy ha sido una jornada preciosa. Creo que al menos yo veo en la cara de todos y todas, o por lo menos que me fui cruzando, bastante alegría de encontrarnos, ¿no? Parece que es algo lindo que podamos vivir un momento en el cual discutamos, pensemos, reflexionemos, planteemos gran parte de los problemas que tenemos en el sistema de salud, pero que lo hagamos también con la alegría de saber que estamos construyendo algo colectivo. Así que muchísimas gracias. Yo les decía, hoy teníamos 12.500 preinscriptos o inscriptos al Congreso y recién a las 5 de la tarde, hace un rato, se cerraron las inscripciones, acreditaciones, ahí está. Acreditaciones y tenemos más de 4.150. Yo no me acredité. Así que debe haber más de 5.000 trabajadores y trabajadoras, acá tampoco. Hay unos cuantos que no se acreditaron. Así que debe haber más de unos 5.000 compañeros, trabajadores, trabajadoras que nos encontramos hoy acá. Es muy importante. Hoy es el primer día. Seguramente muchos se van a quedar después del día de hoy. Mañana tenemos el plato fuerte en materia de la planificación, de las mesas de trabajo. Van a estar todos los secretarios de salud, vamos a tener mesas realmente muy importantes. Así que creo que mañana va a haber muchísimo para aprovechar, para sacarle jugo. Hoy estuve viendo los trabajos y fueron hermosos. Además, los trabajos científicos fueron muy, muy lindos. Y después nos quedará el viernes terminar algo que va a empezar ahora. Lo que yo tengo ganas de hacer con ustedes va a tomarse un rato. Así que, sobre todo los que están parados hacia atrás, ya les pido perdón. Vamos a tratar de contarle de qué se trata lo que nosotros pensamos, lo que decidimos con el gobernador, con todo el equipo de salud de la provincia de Buenos Aires, con todos los secretarios de salud, con los directores de los hospitales, con los trabajadores, con los quienes fuimos discutiendo. Este es un proceso de planificación organizativa que se viene dando de hace muchísimos meses y que va dando cada día un ladrillito más. Y hoy vamos a presentar un plan quinquenal. Queremos contar por qué lo presentamos, de dónde sale. No es una cuestión irracional. No tiene que ver con que hayamos frotado una lámpara y tengamos la receta mágica, sino que nos pusimos a trabajar en hacer un diagnóstico de qué estaba pasando, lo discutimos con todos, con miles y miles de personas, lo hemos discutido acá también, y a partir de ese análisis, de ese diagnóstico de esos problemas, trabajamos durante un año con 3 ejes que nos permitían organizarnos alrededor de cuáles son las herramientas para tener un plan que integre el sistema de salud. Y hoy se los queremos contar. Vamos a hacer ese recorrido, espero que no se aburran, y ese recorrido seguramente será retomado mañana en las mesas de trabajo y terminará en la presentación del gobernador el viernes, donde todo lo que hoy estamos contando tendrá ya la rúbrica de ser un proceso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, esto tengo que apuntar por allá. Tengo que apuntar bien, ahí va. Bueno, entonces, ¿o no? Ahí va. La primera cosa que les quiero contar, el equipo del Ministerio de Salud hizo un trabajo muy minucioso, con Yami Gómez a la cabeza, pero con Enio García y muchos otros compañeros y compañeras, un trabajo muy minucioso que los que hemos hecho algunas cuestiones de salud pública en territorio conocemos bien. Los generalistas, las generalistas lo trabajan muy bien en los territorios, en los barrios, se trabaja hace mucho tiempo. Lo hicimos en toda la provincia, que es un análisis de situación de salud de la provincia de Buenos Aires. Y lo que nos permite saber es cómo es la carga de enfermedad, cuáles son los problemas de salud que hay en nuestro territorio y cuál es la respuesta que tiene el sistema de salud organizada en nuestra provincia. Porque no podemos partir de un supuesto, de una idea, sino que partir de los análisis los más sistematizados, organizados posibles, para saber en qué está pasando. Y la verdad que es un trabajo que yo se los voy a mostrar, porque tiene información que tiene mucho detrás. Primero, que el 62% de las instituciones de salud son privadas, contra un 38% públicas. Sin embargo, cuando uno habla de qué son estas instituciones, que son, estos son de los 9.400 que hay 5.800
que son privados, 3.500 que son públicas, pero fíjense la cantidad de camas. La cantidad de camas son más de 20.000 camas en el sector público, instituciones muy grandes, las públicas, y muchas más chiquititas, las que tienen 13.000 camas del sector privado. Lo de las camas es un tema más o menos dinámico en función de la ocupación. Pero la cuestión, ¿vieron? Dice Bernard Shaw, hay una frase de Bernard Shaw que decía: la estadística de la ciencia que dice que si mi vecino tiene dos autos y yo ninguno, los dos tenemos uno. Vamos, ¿no? ¿Qué es esto de 9.000 y pico de instituciones de salud distribuidas en la provincia de Buenos Aires? ¿Están puestas homogéneamente? ¿Están puestas en función de la población? Bueno, para eso, o están puestas en función de la población y todos necesitan lo mismo. ¿De qué depende la necesidad? Bueno, primero se categorizó entonces a los territorios en función de la situación social y vemos organizándolo en 4 estratos y decimos que el 1 son los que están en peores condiciones socioeconómicas y el 4 los que están en mejores condiciones socioeconómicas, para poder ver cómo se distribuyen estos recursos. Y estos recursos, ¿está bien? Sí. Estos recursos lo que vemos es que hay el más pobre contra el más rico, ¿sí? 1 versus 4. Hay 3 veces menos establecimientos con internación y hay 2 veces menos establecimientos sin internación. Los que más son pobres además tienen menos infraestructura con internación. Tienen 2,5 veces menos establecimientos provinciales cada 100.000 habitantes de los que tienen cobertura pública exclusiva, de los que dependen de las instituciones públicas. 2,5 veces menos en los lugares que más precisan. Y tenemos 50% menos de centro de atención primaria de la salud en los territorios que hay más necesidades económicas. Esto tenemos que lograr que me respondan cuando la aprieto, porque si no... Sí, yo la apunto, pero me parece que... el tema es que no me doy cuenta de qué pasa. Bien, bueno, entonces, de vuelta, comparando estos dos estratos, el más pobre con el más rico, vemos que en las camas hay 50% menos de camas privadas y, este dato es terrible, 80% menos de camas públicas. Incluso la distribución del sector público es, históricamente, estamos hablando de 200 años de historia de la provincia de Buenos Aires, históricamente hay menos camas en los sectores que más lo precisan. Y aún así, vale decir las dos cosas, es muy posible que tengan que ver también con la no planificación, la urbanización que tiene la provincia de Buenos Aires, en la cual algunos territorios se llenan de población sin un desarrollo urbano pensado previamente, ¿no? Tenemos 3 veces menos camas municipales en los distritos más pobres, claro. Hay mucha menos capacidad de los municipios de invertir en el desarrollo también de hospitales con internación. 5 veces menos establecimientos, 5 veces menos establecimientos de alta complejidad. Eso es parte de la inequidad en la distribución de los recursos en el sistema de salud. Uno podría pensar, ¿por qué sucede esto? Creo que todos nos podemos imaginar, ¿no? Hay una serie de problemáticas. Tenemos desarticulación entre los servicios municipales y provinciales. Histórico, ¿no? Así llegamos a esto. Infraestructura hospitalaria, mucha sin mantenimiento. Esto lo sabemos todos. Tenemos una inversión enorme en infraestructura hospitalaria y necesitamos años y años de desarrollo de esta inversión para poder poner en valor lo que son los hospitales. Se dice que aproximadamente el 10% del costo de una institución es lo que hay que gastar anualmente en mantenimiento. Aproximadamente el 10%. Nosotros tenemos 81 hospitales. Tendríamos que gastar el presupuesto del costo de 8 hospitales anualmente, y se dice más o menos que hacer un hospital sale lo mismo que mantenerlo funcionando. Así que acá me dice Arnaldo que sí que sabe de esto, sabe de hospitales. Más o menos construirlo sale lo mismo que el financiamiento por un año. Y que necesitamos el 10% de 80. 8 hospitales nuevos por año o el mantenimiento de 8 hospitales solo para poder hacer que esté mantenida la cosa. Eso es lo que habría que invertir. Y habitualmente la inversión es nula o muy, muy poquitita. Y si hay una inversión quizás en inaugurar algo. Inaugurar algo que si después no lo mantenés, en un par de años pierde el valor que tenía.
Decíamos, y es obvio por la distribución de los servicios, una gran inequidad en los servicios de salud, servicios distribuidos sin ninguna planificación, eso ha quedado muy claro ahí, y tenemos una gestión sin ámbitos de intercambio, sin redes, sin sistemas de información integradas, falta de articulación con los otros subsectores. Estamos hablando de esto del público, con las obras sociales y la seguridad social, muy poca o muy baja articulación. La coparticipación tiene en cuenta las camas y el nivel de complejidad. Entonces, muchas veces es procíclico. Estamos diciendo que los distritos más ricos tienen menos camas, 5 veces menos camas, y tienen 3 veces menos nivel de complejidad. Con lo cual los distritos más pobres reciben mucha menos coparticipación en salud. Entonces, no apoya la idea de que puedan invertir en desarrollar infraestructura o sostenerla. Bueno, una gran diferencia para poder recaudar. Los municipios, ni hablar si hablamos de distritos en los cuales la planificación la organización tiene que ver con asentamientos, en los cuales hay muy bajo pago de tasas impositivas, etcétera, etcétera. La recaudación se hace cada vez más difícil y entonces tenemos una gran dificultad para poder avanzar. Entonces, y además de eso, aparece una cosa que esto lo conocen todos muy bien y que es un problema gravísimo. Gravísimo. Tenemos una inequidad muy grande en la composición y la distribución de la fuerza laboral de los y de las trabajadoras del sistema de salud y que empieza a haber una carnicería, una competencia entre un distrito y el distrito de al lado, una clínica con el hospital municipal, el provincial con el municipal con el... No hay una regla de cuánto sale el trabajo y qué condiciones son las del trabajo, y empieza a haber una competencia por un recurso que se pone escaso, por un trabajador que se pone escaso. También irracional y también procíclico, es decir, aquellos distritos con más recursos van a poder sostener más trabajadores y los más pobres tendrán, además de menos camas, menos trabajadores para su población que más precisa la atención en el sector público. Esto es todo lo que nosotros conocemos, vivimos todos los días, pero hay que decirlo, no solamente es un problema de carga de enfermedad o de institución, sino que además no tenemos herramientas para poder organizar la gestión en salud. Y nosotros veníamos, cuando comenzamos la gestión, de un periodo en donde además los trabajadores habían sido muy ajustados. En general, el pueblo argentino, pero los trabajadores, lo digo sin valoración, no estoy haciendo valoración política, estoy diciendo un dato objetivo. Habíamos perdido el 36%, 37% del poder adquisitivo del salario en este tiempo. Que eso implica muchísimas cosas, pero entre ellas también desfinancia la obra social, que después también paga menos. Bueno, miren una cosa muy interesante que vemos con nuestra obra social. Más o menos cuánto, esto es un resumen, vieron, un promedio. Hay profesionales de la salud que ganan, del IOMA nada más, ¿no? 2 millones mensualmente. Por ahí trabajan por otras obras sociales, por ahí trabajan por el Estado también. Hay otros que ganan 580.000, hay otros que ganan... Bueno, pero las especialidades clínicas ganan muchísimo menos. Entonces, no solamente empezamos a tener un problema de falta de distribución, de mala distribución de los profesionales, sino que además hay estímulos para que algunos trabajadores opten por especialidades y hay otras especialidades que empiezan a ser críticas que están menos financiadas también por la seguridad social. Y termina sucediendo que cuando vamos a los exámenes de residencias tenemos una cobertura del cupo donde algunos que ganaban un poco más tienen niveles muy altos, pero los que hoy están en falta, los que hoy nos faltan como profesionales, ya que se han especializado, no que nos faltan residentes, hoy nos faltan pediatras, neonatólogos, terapistas, clínicos, que ya terminaron su especialización, faltan en los hospitales, son los que además este año tuvieron menor tasa de cobertura de las vacantes de residencias. Con lo cual la expectativa a los próximos años es que sean menos aún, que los que hoy son profesionales críticos sean cada vez menos en el futuro.
Desolador. Desolador. Voy a tomar un mate a ver si salimos de esto, porque es desolador. No, pero eso todos lo conocemos. Ahora, es importante que no nos mintamos y que digamos en dónde estamos. Esta es la situación que conocemos del sistema de salud. Esto es lo que todos los días vemos. Esto es lo que hoy a la mañana mencionábamos, nos pica en la cabeza pensando que no hay una solución. Ahora, si no lo decimos todos juntos, si no tenemos el diagnóstico entre todos, no sabemos para dónde correr. Lo peor que podemos hacer los que trabajamos en salud, lo tenemos clarísimo, es mentir con el diagnóstico. Si nosotros mentimos en el diagnóstico, no hay estrategia terapéutica, no hay solución que podamos tener para el problema, ni individual ni colectivamente. Entonces, desde el año pasado, desde el encuentro más o menos del Congreso de Salud del año pasado, con este diagnóstico elaborado, planteamos 3 ejes, que fueron 3 ejes que han recorrido cada uno de los encuentros, discusiones, los precosapros, la planificación del trabajo nuestro, y han sido los que han agrupado más del 90% de los trabajos que han presentado, los más de 1.500 trabajos que han presentado los y las trabajadoras en el sistema de salud, que son 3 ejes que yo se los voy a mencionar rápidamente para poder entender desde qué lugar se construye la idea del plan quinquenal. Me tienen que decir qué tan mal estoy del tiempo, pero... Bueno, son 3 ejes que nosotros los explicamos de esta manera. Decimos, el primero es gobierno, modelo de atención y sistemas de información. Con estos 3 ejes tenemos que trazar las herramientas para comenzar a hilvanar, a unir, a organizar el sistema de salud que tiene esas características que dijimos recién. Y al pueblo que está ahí adentro. Cuando hablamos de gobierno, nosotros nos referimos, quizás nosotros referimos a que el Estado, y esto está bastante claro, y no es porque el Estado tenga que absorber las cosas de los demás, sino porque el Estado es el único que representa la totalidad. Yo soy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, son 17 millones de habitantes. Vivan en el distrito que vivan, voten al que voten, tengan obra social, tengan prepaga, les parezca buena la medicina alopática o les parezca mala la medicina alopática. Nosotros tenemos que comprender a toda la población. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de entender los intereses de todos. Las obras sociales, por supuesto, tienen la responsabilidad de entender la salud de sus afiliados. El sanatorio de atender a sus pacientes. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y esto lo digo porque en un tiempo se pensaba, bueno, la idea de que el Ministerio de Salud Pública, de los hospitales públicos, y aún acá, de los hospitales provinciales, y dejemos los hospitales municipales para el secretario de salud de cada municipio. Así se construyó la fragmentación del sistema. Entonces, tiene que haber un gobierno que piense en la organización del sistema de salud en función de necesidades sanitarias, que tenga criterio científico y epidemiológico. Tenemos que pensar cómo se toman las decisiones centralizadamente, cómo se coordina y se decide qué es lo que queremos hacer, y cómo se fiscaliza, se evalúa, se controla, se regula. Y eso lo tiene que hacer todo el sistema de salud, pero la responsabilidad principal tiene que ser del Estado. Y esto es importante plantearlo porque los que han recorrido algún camino en la formación académica, en políticas públicas y en sistemas de salud, en maestría de salud, diplomaturas, cursos de salud pública, etcétera, etcétera, se viene hablando de un tema hace mucho tiempo que es la gobernanza, no solo de salud, esto en ciencias políticas también, en otro lugar, pero en salud es muy fuerte. Hablamos de la gobernanza, ¿no? Que hay que reconstruir la gobernanza del Estado. Está muy bien, es cierto. Lo que pasa es que la gobernanza, que tiene que ver con esta idea de tener mecanismos de persuasión, acuerdos para poder lograr colaboración con actores de los territorios, poderes económicos, corporativos, está bien, pero falta la primera parte, que es que nosotros como Estado tenemos que construir gobierno. Para poder hacer gobernanza hay que primero construir gobierno. Y esto quiere decir que tenemos que poder tener herramientas para tomar definiciones que digan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Que regulen
racionalmente, en función de las necesidades del pueblo y las capacidades, qué es lo que hay que hacer. ¿Hay alguien que se compuso? Bueno, con alguna experiencia al respecto de esto, y acá como está lleno de gente de salud, lo mejor es que no le carguemos con toda la atención a la persona que está ahí, así que tenemos todo cubierto. Bueno, entonces digo, es muy importante entonces que tengamos muy clara la idea de que hay que primero construir gobierno, capacidad del Estado de tomar decisiones y que esas decisiones se lleven a la práctica, y luego también construir gobernanza. Nosotros entonces, las acciones de gobierno tienen que tener estos puntos: creación de normas, institucionalización de ámbitos, protocolo de atención y acceso a los servicios, regulación y fiscalización. Es decir, tenemos que hacer leyes, y ahora vamos a hablar un poco de algunas de las leyes, y digo con esto, y les pido un segundo. Se aprobó en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires la ley de excepción para la carrera hospitalaria. Felicitaciones. Felicitaciones a todos y todas. Ha sido hace un ratito. Ayer tuvimos la oportunidad de, junto con senadores y con organizaciones sindicales, hacer una conferencia de prensa para presentar este proyecto, y hoy sobre tablas nuestra presidenta del bloque logró, Teresa García, logró que sea tratado, se votó, así que a partir de ahora se incorporaron 16 nuevas profesiones a la 10471, a las leyes profesionales, pero además se consigue por 2 años, desde hoy, hace más de 10 años que se estaba buscando esto, desde el 2010. Y desde el 2010 hasta ahora, todos los que se han licenciado pueden pasar de la 10%. Son más de 5.000 trabajadores y trabajadoras que van a ser beneficiados y reconocidos con lo que corresponde. Y además una cosa muy importante, no solamente se les reconoce lo que corresponde, sino que mostramos el camino. Nosotros lo que queremos decirle a los trabajadores y trabajadoras es que queremos que se profesionalicen, que sigan estudiando, que mejoren sus capacidades, porque si lo logran van a tener además más reconocimiento. No es solo salarial, es de carrera. Vamos a poder seguir teniendo, y es un orgullo para nosotros, que en nuestros hospitales, que en nuestro ministerio, que en nuestras regiones sanitarias tengamos directores, directoras que son de múltiples profesiones: enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. La verdad que muestra que el equipo de salud está vivo y que es dinámico. Se aprobó esta ley y se aprobaron 2 leyes muy importantes. Una que favorece, hay algunos, hoy jornada de residentes, es una ley que favorece la excepción para el pago de la caja y del colegio, que eso se había logrado también con un acuerdo igual, pero está por ley para los y las residentes, y que también una ley que era muy importante. Hay una cosa que es muy importante también, que parece una pavada, pero es necesario que pongamos por ley que en los boliches tiene que haber agua accesible para todos y para todas. Eso se logró. Era un problema. Se comercializaba eso y los pibes... Bueno, estas son también decisiones que el sistema tiene que tomar. Es obligatorio. No es hay que persuadir a los bolicheros de que pongan agua a la gente. Es obligatorio que así lo hagan. Nos queda una ley que tiene media sanción. Ahora vamos a hablar de eso un poco en las leyes. Pero bueno, estamos muy contentos y felicitamos y agradecemos por el trabajo. Tenemos entonces normas para que podamos... Hay una norma que estamos avanzando en la provincia de Buenos Aires, que es adecuar instituciones privadas que estaban al margen de la ley para que cumplan con la Ley Nacional de Salud Mental. Y eso también... Ahí nos apareció un videíto que se ha colado, pero no pasa nada.
Bueno, no importa. Otra cosa que es muy importante que tenemos que hacer es crear ámbitos. Este es un ámbito. Este congreso es un ámbito, pero sobre todo el Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que tiene autoridades, que tiene funcionalidades, que mañana va a sesionar en el marco de este congreso, es un ámbito en el cual con los secretarios de salud debemos llegar a acuerdos concretos, políticos. Y políticos no me refiero a lo que los medios de comunicación entienden por política. Políticos son estas cosas. Pensar cuáles son las necesidades del pueblo y ver cómo el Estado hace que la sociedad se organice para cumplir con esas necesidades. Entonces revalorizamos el COSAPRO, revalorizamos los CORESA, que son los consejos regionales de salud con las regiones sanitarias y todos los municipios que están a su alrededor y que tienen a los subsecretarios de salud participando. Mesas institucionalizadas con las obras sociales y las prepagas. Mañana van a estar acá participando con nosotros. Y vamos a discutir qué hacemos con la fuerza laboral en los próximos años y cómo se logra financiar lo que necesitamos financiar para poder tener los trabajadores y trabajadoras que precisamos. Creación de foros con participación popular. Bueno, esto es un enorme foro de participación popular, pero tiene que llegar a cada barrio, a cada territorio, donde todos podamos trabajar y aprender en conjunto, tomar decisiones en conjuntos. Mesas intersectoriales para el uso problemático de sustancias, porque como venimos trabajando nosotros, después aparece el problema del síntoma de la salud mental, pero hay un problema de inclusión social, laboral, educativo. Hoy una mesa muy importante con la presencia del ministro de Educación de la provincia, Alberto Sileoni, muestra un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de herramientas. Digo más rápido porque esto es larguísimo, si no, protocolo de atención y acceso para los servicios, como pudimos hacer en la pandemia, y la capacidad de regularización y fiscalización que tiene que tener el Estado, que se ha reconstruido. Teníamos un área de fiscalización casi inexistente y ahora hemos hecho un trabajo gigante en la pandemia y hay que seguir en ese camino. Yo les decía, estas son las leyes, ya tenemos entonces sancionadas 3, nos queda con media sanción de investigación científica muy importante para que podamos trabajar y que los hospitales y que el sistema de salud pública pueda investigar acorde a lo que hoy se necesita en el mundo, pero además de eso quiero decir varias cosas. Pero una de ellas que ha perdido estado parlamentario es la ley de creación de la Sociedad del Estado del Instituto Biológico Tomás Perón, para poder fortalecer la producción pública de medicamentos. No vamos a resignarnos con esto. Ya hablamos con el gobernador, nos pidió que la presentemos inmediatamente de vuelta, estamos hablando con los senadores y con los diputados a ver cuál es la mejor estrategia y la semana que viene o la otra le presentaremos de vuelta. Queremos tener producción pública de medicamentos en la provincia de Buenos Aires de calidad, asociada a la investigación. Que nos permita innovar, reducir costos y tener soberanía. Hoy estamos desde el biológico con la Universidad de La Plata haciendo medicamentos que han sido abandonados por la industria farmacéutica. Que para poder comprarlos tenemos que pagar costos 10, 15, 20 veces el costo real porque no es negocio para ciertos sectores. Está perfecto, que si no es negocio para ellos, el Estado tiene que poder hacerlo. Nosotros lo queremos hacer y también tenemos que poder innovar, poder tener patentes para el sector público, para las universidades, apoyar la enorme investigación argentina que tiene mucho para dar y que el Estado tiene que apoyarse y apoyar para avanzar en el paso siguiente. Lo que nos pasa siempre es que investigamos, hacemos la primera parte y cuando viene la parte de trabajar en lo industrializado y en esa parte el Estado no siguió, no llegó. Bueno, nosotros queremos seguir también en eso. Y creemos que puede ser un círculo virtuoso incluso también para que la industria privada argentina se desarrolle y pueda hacer más innovación, además de las copias y de los similares que hace. Hay muchísimas cosas para decir de esto, no las voy a decir todas, pero otra que nos importa muchísimo es la ley de emergencia. La ley de emergencia que queremos presentar a la provincia de Buenos Aires tiene que ver con una herramienta de integración clave. Hoy tenemos cada municipio un sistema de emergencia, cada obra social un sistema de emergencia, la provincia un sistema de emergencia, no hay información, no hay parámetros, no hay estándares. Nosotros queremos tener una herramienta y es ese proyecto de ley que está esperando que los diputados y las diputadas nos acompañen, que nos permita tener un sistema de emergencias que articule todos los sistemas que hay, que nos garantice estándar, información, recupero de costos, porque hay muchísimo dinero que no viene al sistema de salud y que tiene que venir y para eso está el proyecto presentado. Bueno, sigo porque es larguísimo esto. Hemos hecho ya muchas cosas, creamos la ley de laboratorios y diagnóstico, impresionante. No había red de diagnóstico de laboratorio y hoy tenemos un trabajo
que recorre toda la provincia. Por supuesto, la pandemia nos empujó muchísimo a eso. Hicimos compra centralizada de insumos y hoy lo tenemos. Fue en la pandemia, pero hoy se ha perfeccionado muchísimo más. Y la compra centralizada nos permite tener planificación, ahorrar dinero, tener siempre desde el Estado la capacidad de darle los elementos a los hospitales, a los centros de salud y que no se sientan solos, que sepan que están respaldados por un ministerio que está acompañándolo. Hemos hecho, bueno, muchísimas intervenciones, decíamos casi 4.000 en hospitales a la obra en reparaciones, triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, tenemos 62% más de camas de salud mental en los hospitales generales. Cuando hablamos también de la desmanicomialización, hay otra parte que es la atención en los hospitales y el crecimiento de los equipos de salud en primer nivel, en acompañamiento, pero también en la inversión en el sector público. Digo cosas rapidísimas: producción pública de oxígeno, los nuevos policonsultorios y centros de referencia que estamos haciendo del IOMA. El IOMA, una herramienta de integración del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires que articula con nuestro ministerio continuamente. 137 centros de salud nuevos, estamos provincializando, ya uno provincializado, en proceso de provincialización de otros 2 más, para tener 3 hospitales muy importantes provinciales en distritos que eran muy pequeños y que fueron creciendo muchísimo. Son los distritos que más han crecido en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, y que entonces los hospitales que tenían rurales o alejados, hoy ya son hospitales de grandes centros urbanos, son del conurbano, y que entonces precisan también esta provincialización, acompañar este movimiento demográfico, y cosas que son claramente integración, como banco de prótesis, la red de discapacidad, la red de diálisis, que hoy están llegando a hospitales municipales, nacionales, provinciales, que estamos garantizando que lo que antes era un suplicio, que era adquirir una prótesis a una persona que tiene un accidente en la provincia, hoy sea un derecho. Esto hay que defenderlo. Esto hay que defenderlo. Bueno, y esto, si me paso es como que encima no vuelve. ¿Te atravieso? No. Bueno. No. ¿Qué estamos haciendo? Estamos con un proyecto, ya tiene todo el diseño arquitectónico, tenemos el lugar y estamos empezando a trabajar en los cimientos para poder hacer una nueva planta de producción pública de medicamentos para el nuevo edificio del Laboratorio Biológico Tomás Perón. Tenemos un proyecto con presupuesto para este año y el desarrollo trabajándose con las licitaciones en camino para poder tener plantas propias de tratamiento de residuos patogénicos. Todos los que están acá que conocen algo del sistema de salud saben que esto es un nudo de conflicto. Pero además de que esto es un nudo de conflicto económico, nosotros tenemos que empezar a pensar muy seriamente que los hospitales no pueden ser solamente un pasivo ambiental. Tienen que ser parte de una política pública de salud ambiental y nosotros tenemos que tener una lógica de reducción de la producción de residuos, de separación en origen de los residuos. Estamos trabajando con huertas y con composteras en muchos hospitales también para poder tener toda la parte húmeda por un camino, la parte que pueda ser reciclable y de lo que nos queda de lo que son residuos patogénicos, también tener plantas públicas en la provincia, de armar la red para poder garantizar que todo esto no sea un problema. No pueden ser los hospitales de espalda a la sociedad en la cual viven, ¿no? Estamos trabajando y esperemos muy pronto poder contarles de la red provincial de diagnóstico por imagen. Es una inversión gigante, pero que además la idea es que no sea de los hospitales provinciales, sino que en cada uno de los hospitales municipales podamos tener una punta que llegue a un centro donde podamos hacer diagnóstico 24 horas de las tomografías de la guardia, la emergencia, que tengamos los especialistas. Estamos trabajando en esto, ¿no? En sistemas que a través de la informatización y de centros organizados por la provincia de Buenos Aires lleguemos a todos en equidad, no importa ya las jurisdicciones. Centro Oncológico de Excelencia, una red de hemodinamia. Si me alejo es más difícil. Voy a volver para acá. Bueno, demos la atención, voy a hacer más rápido, espero, porque ya se van a cansar de mí. Y no me ayuda igual si no ando, así que... ¿Y ustedes no tienen para apretar un botoncito? Si no, yo hago así y me apretan el botoncito. No toco más, no toco más. ¿Y Nacho?
Bueno, vamos a... No, cuando hablamos de modelo de atención es una cosa que habitualmente es un tema difícil para todos hablar de modelo de atención. Pero es de lo más sensible. Uno puede decir que fácilmente el modelo de atención es la interfase que va a tener el sistema de salud con el pueblo. Ahora, ¿qué modelo de atención termina sucediendo en nuestro país? En ese país que está fragmentado, que los que menos tienen, más les falta, los que más precisan, menos tienen. El modelo de atención suele ser el modelo de atención de la enfermedad con el síntoma establecido y habitualmente por la guardia. Es decir, cada vez que uno va, tiene una nueva consulta con una persona que no lo conoce y que puede atender solamente ese síntoma por ese día. Con suerte, con una tecnología de disposición, un laboratorio, un estudio de imágenes, y si no, sin nada de eso. Se termina sobremedicalizando, se termina sobretecnologizando y muchas veces sin resolver los problemas. El modelo de atención que nosotros creemos que es indispensable que tengamos tiene que ser primero centrado no en las necesidades del servicio, sino en las del pueblo. Y esto también es muy común. Los servicios se desarrollan porque tenemos un buen profesional que sabe hacer tal cosa y lo aprendió en tal lugar, vino, se puso acá, entonces hicimos ese servicio. Que puede ser muy bueno. Decía Pepe Mujica que rasca y rasca bien, pero rasca donde no pica. Tenemos que garantizar que rasque donde pique, ¿no? Entonces tiene que ser en función de las necesidades del pueblo. Tiene que ser que priorice el acceso y la continuidad de cuidados. ¿Y a qué nos referimos con continuidad de cuidados? Bueno, esto. Si cada atención es una atención episódica, o si cada atención nos permite pensar lo que viene después y cómo sigue y qué pasó después de ese episodio y cómo garantizamos el acompañamiento. Si la atención es solamente del síntoma de la enfermedad o si hay un cuidado para la prevención, para la promoción, para la rehabilitación, tema abandonadísimo también por mucho tiempo en el sistema de salud de nuestro país. Tenemos que basarnos en la atención primaria de la salud y es esto. Una estrategia que organiza los niveles, que se basa en los territorios, en sus comunidades. Tenemos que pensar que en la organización, en función de las líneas de cuidado, sobre esto vamos a hablar un poquito en el plan. ¿Qué son las líneas de cuidado? Pero es básicamente cómo organizamos los conocimientos, las tecnologías, los servicios de salud en función de las problemáticas principales y homogeneizamos y nos damos a todos la misma respuesta. Hay una cosa que es muy importante que tenemos que lograr construir en nuestro sistema de salud, que todos sepamos a qué tenemos derecho. ¿Cuál es el derecho que tenemos nosotros concreto a la salud? ¿Qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud? Y que no puede ser una dádiva, que no puede ser algo que vayamos a pedir y que tengamos que hacer una cola excesiva. ¿De qué tenemos derecho y qué no? Porque después empiezan a aparecer también demandas que quizás no son las demandas que efectivamente sean una necesidad. Y se basan en falta de información, en falta de conocimiento. Entonces hay que ser muy concretos y muy claros. Estos son los problemas principales. Sobre estos temas hay que trabajar de tal manera, hay que usar toda la evidencia científica, pero también la realidad de lo que le pasa a la gente. Entonces tenemos que trabajar en un modelo de atención que sea longitudinal, que sea organizado, y para eso estamos haciendo una cosa muy importante en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que es mudarlos, transformarlos de los hospitales pabellonados por servicios, en donde uno tiene la sala de internación de urología, de neurología, de clínica, de cirugía, y quizás me quedé sin camas en clínica, pero tengo camas en traumatología y me entra un paciente con neumonía y lo interno en uro y no lo ve nadie, o lo interno en clínica y hay que operarlo y no lo viene a ver el traumatólogo. Esto hace muchísimo tiempo que se ha cambiado la organización de los hospitales en hospitales de cuidados progresivos. La centralidad son los cuidados, en función de la demanda de cuidados y de atención, y los que conducen el hospital, perdónenme, enfermeros y enfermeras, y médicos, clínicos, pediatras y de cuidados. Y lo digo sin menoscabar la importancia de las especialidades. Las especialidades tienen que orbitar alrededor del cuidado de los pacientes, venir a hacer su trabajo, esté donde esté ese paciente que precisa la intervención
del cirujano, del urólogo, del endocrinólogo, del especialista que fuere. Y que podamos tener trabajos que desde el comienzo integren la rehabilitación, la recuperación más rápido posible, la participación de los equipos de rehabilitación desde el ingreso de los pacientes a los hospitales para poder intervenir en el momento justo de la mejor manera posible. Trabajo en equipo, articulado. Bueno, eso la pandemia nos obligó a cambiar los servicios y ponerlos de cuidados mínimos, intermedios y críticos. Fue un cambio tremendo. Hemos cambiado los roles en el momento de la pandemia. Después volvimos, pero no volvimos a hacer lo mismo que antes. Volvimos a los hospitales con la lógica que había antes, pero con la historia que teníamos nosotros arriba. Así que con esa experiencia vamos a hacer este cambio a los hospitales de cuidados progresivos. Bueno, les cuento algunos datitos más. Bueno, estas son muchas cosas que hemos hecho, que lo voy a pasar más rápido. Incorporamos más de 21.600 trabajadores al sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires. Hemos pasado más de 7.000 trabajadores y trabajadoras a la planta de la provincia de Buenos Aires. Hemos incorporado a todos los que han dado una mano y que han laburado en la pandemia, en el cuidado con los territorios, los hemos capacitado, formado y hoy son parte de equipos en los hospitales, en los territorios, en salud comunitaria, promotores de salud, etcétera, etcétera. Un dato central y muy importante: desde que empezamos la gestión, Mario Robert mediante y Axel Kicillof, por supuesto, incorporamos a los residentes a nuestra planta. Es muy importante que los y las residentas sepan que este sistema no los expulsa. Este sistema los invita a quedarse con nosotros para cumplir con las necesidades del sistema de salud. Bueno, del sistema de información voy a decir cosas muy rápidas. Todos sabemos que esto es indispensable, que hoy está avanzando a una velocidad enorme. Estamos incorporando cada vez más distritos que tienen historia de salud integral. La historia de salud integral es una historia que se desarrolla de código abierto, colaborativa, con la participación de muchísimos, que cada uno que participa, la desarrollan principalmente en una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, pero cada uno de los que participa y tiene nuevas ideas, le incorpora a esta historia cada vez más conocimiento y más capacidad. Nos da, por supuesto, agilidad, permite la continuidad de cuidados, nos permite tener transparencia, información sanitaria para la gestión. Nos ayuda a tener equidad y a tomar decisiones más racionales, ¿no? Por supuesto también fiscalizar, poder mejorar el recupero de costos. Es, como decía, de código abierto, y hay una cosa que es muy importante, y sobre esto tenemos todos que hacer un pacto todos juntos. La información sanitaria es una información inviolable. No puede ser que esté en manos de ningún agente privado, no puede ser que sea utilizada para ni las campañas políticas, ni las campañas de marketing de las empresas. Tiene que ser la información de salud, información indispensable para el cuidado de la salud de todos y de todas. Tiene que ser el Estado el único garante de resguardar esa información. No puede estar terciarizado, como les decía recién. Digo esto porque son cosas que han pasado y que pasan en nuestro país. Tenemos que tener un Estado que se haga responsable de decirle al sector privado: usted así no puede tener información de salud. Y eso es lo que empezamos a hacer en la provincia de Buenos Aires con esto que viene. Bueno, ahora se lo digo, pero bueno, le digo un dato primero antes. La implementación ya hace que tengamos más de 800.000 personas empadronadas, que hemos dado más de 1 millón de turnos, que tengamos más de 734.000 consultas hechas. Hay muchísimas consultas que se hacen en hospitales provinciales que el turno se sacó en un centro de salud municipal. Que eso no solamente nos garantiza que el centro de salud pueda hacer el cuidado, va a hacerse el estudio al hospital y vuelve al centro de salud para tener continuidad de cuidados, sino que además erradicamos las colas. Hay que trabajar para erradicar las colas innecesarias, que son un elemento más de garantía y inequidad. La puede hacer aquel que tiene las condiciones de salud de bancarse una cola, y aquel que está muy enfermo no llega nunca a hacer esas colas. Bueno, este trabajo, la tecnología, el sistema de información y la articulación de municipios, provincia y nación es indispensable. Hay una cosa que está sucediendo ya, que es un parteaguas, que es la receta electrónica bonaerense. Y esto ya está sucediendo. Y nos permite tener dispensa de medicamentos, información sobre la dispensa de medicamentos, que sea racional, que no sea en función de las preparaciones o las presentaciones existentes, sino que sea en función de necesidad farmacéutica o médica, pero que garantice la ciberseguridad
todas las recetas electrónicas que operan o que van a operar en la provincia de Buenos Aires, no importa si son de un prestador privado, nacional, de obra social, de una empresita o de que fuera, tienen que cumplir con los estándares, estar registrados y ceder la información al sector público para que el sector público la resguarde. Y tenemos que tener acceso a esa información para saber qué están haciendo con esa información. Y si no cumplen con la inviolabilidad que nosotros les planteamos, nosotros les vamos a prohibir que puedan utilizar la receta electrónica privada, de una obra social, de cualquiera, en la provincia de Buenos Aires. Ya empezó a suceder, hace ya casi 2 meses, que la provincia de Buenos Aires, el sistema de información está siendo gobernado y regulado por el sector público para todos. No importa si tiene obra social o si es del sector privado. Que tengamos estos estándares de calidad, que nos permita trabajar con historia clínica. Bueno. ¿Se fue hasta el final de todo esto? No. ¿Dónde está? A ver. Es tan difícil. Uno menos. Ahí está. Bueno, era la próxima. Bueno, cositas están pasando ahora en muy poquito tiempo. Vamos a tener todo un sistema que estamos haciendo con el Ministerio de Ciencia para poder tener turnos digitales con la Fundación Sadowski, vamos a llegar a junio hasta tener consultas por chat y antes de fin de año a poder tener las teleconsultas virtuales, con todas las garantías de seguridad y poder garantizar equidad. Esto también que decíamos, si uno vive en un territorio muy alejado y tiene que hacer una consulta con un especialista, ¿qué hace? ¿Viaja? ¿Quién viaja? ¿Cómo viaja? Bueno, que podamos tener accesibilidad para todos y para todas. Bueno, me voy porque sé que esto es larguísimo y vamos a hablar de lo que veníamos a hablar, que era el plan quinquenal. Nosotros queremos garantizar un acceso a la salud más equitativo y de calidad. Y estos son los valores principales. Tiene que tener equidad, sustentabilidad financiera, vamos a hablar un poco de eso. Resolutividad. Que tenga calidad, universalidad, que nos garantice la soberanía sanitaria, que garantice un sistema de salud democrático, que garantice el derecho a la salud y que sea solidario. Vamos a tener 2 aspectos centrales que yo me voy a desarrollar fuertemente, el primero de estos, que es la red bonaerense de atención y cuidados de la salud. Más las leyes que estamos impulsando en el Congreso y que algunas más iremos impulsando este próximo tiempo, y caminar con este proceso colectivamente a la elaboración y la sanción de una ley provincial del sistema de salud que garantice y que regule el acceso para todos y para todas. Bueno, ¿qué es esta red bonaerense de atención de la salud? Le decíamos que tiene que tener, que articule las instituciones públicas, aunque sean provinciales, municipales o nacionales, que nos permite desarrollar políticas, procedimientos para poder garantizar este derecho a la salud, que pueda trabajar en la continuidad de cuidados, que pueda trabajar con mecanismos simples para poder utilizar servicios integrales, con el sistema de información, y que todos acordemos y trabajemos en las mismas líneas de cuidado. Estos son elementos centrales. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es garantizar que la población tenga una amplia cartera de servicios, programas y cuidados de acceso universal, de equidad, de calidad, que nos garanticen la continuidad de los cuidados, que sea resolutiva y longitudinal. Esta parte había salido mejor cuando lo probamos. Bueno, y lo que nosotros queremos es garantizar equidad en los distintos territorios. ¿Vieron cuando hablamos del diagnóstico de la situación y veíamos que había tremenda inequidad? Bueno, tenemos que garantizar que haya establecimientos en todo el territorio que puedan ofrecer atención integral y que podamos fortalecer algunos servicios que están desarrollados en los municipios. Está claro, tenemos municipios de baja densidad poblacional que no pueden tener servicios de alta complejidad, o porque no le da el volumen o porque no le dan los costos. Entonces, desde la provincia, organizar, primero, que el volumen de la población sea en función de la red y que el financiamiento sea articulado y garantizado por la provincia de Buenos Aires. Para que esos servicios
de más alto costo no sean solamente pensados para la población de ese distrito. En los primeros 3 años, el trabajo es principalmente la articulación de hospitales nacionales, provinciales y municipales, y en los últimos 2 años, todo va a ir sucediendo al mismo tiempo, por supuesto, pero en los últimos 2 años tiene que también garantizar la integración con todos, con todo el primer nivel. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja para esto? Esto es más un proceso de planificación casi, ¿no? Pero bueno, primero tenemos que definir la población, definir qué es lo que queremos que suceda con esa población, qué servicios vamos a articular, cómo empezamos a construir esas articulaciones, generamos pactos, acuerdos, convenios, y después monitoreamos y evaluamos que se cumplan, y si no, cuáles son las consecuencias de no cumplirlo. Es bastante lógico lo que acabo de decir, ¿no? Así se planifica. Parece algo difícil explicar que se planifica así, porque a veces no se planifica, pero les juro que es así de simple. Hay que pensar qué necesitamos, cómo lo queremos resolver, armar las herramientas, firmar un acuerdo y evaluar que se cumpla. Es simple. Bueno, ¿quién es la población? Todos, independientemente de dónde vivan, de qué cobertura tengan. En principio vamos a trabajar sobre servicios que sean críticos, que sean de emergencia, que sean de cuidados críticos, que den coberturas para las líneas de cuidado priorizadas o para las redes priorizadas por el sistema o por el ministerio, o que requieran una inversión especial para poder ser sostenidos. O sea, o pues son cuidados críticos, o son líneas de cuidado priorizadas, o son de un costo tal que es indispensable la intervención del nivel provincial para que esto funcione. ¿Cómo se financia? Tenemos la coparticipación, que es materia de discusión, no tengo dudas, que es materia de discusión. Pero mientras tanto, además de tener la coparticipación, tenemos lo que ponemos de los programas provinciales y nacionales. Ya le decíamos, Banco de Prótesis, Prodiaba, pero además los programas nacionales, los programas de financiamiento internacional, con los cuales estamos construyendo centros de salud, con los cuales tenemos el SUMAR, tenemos el REDES, hay muchos que vienen o por nación o de la provincia, con los cuales tenemos ingresos que vienen de fuente internacional, y que debo decir, la provincia de Buenos Aires ha sido en este periodo de tiempo el que más ha ejecutado y mejor ha garantizado la ejecución de los créditos internacionales de todo el país y de toda Latinoamérica, debo decir. Y es por eso que hemos logrado la construcción de tantos centros de salud. Hemos hecho un trabajo muy prolijo en la ejecución de estos. Lo de Latinoamérica es real, ¿eh? Les parece que estoy exagerando porque ya que está acá parado exagera, les juro que es verdad. Y el Fondo Provincial de Salud. Ustedes saben que existe el SAMO, pero el SAMO lo tenemos visto como un sistema de recupero del costo de los hospitales. En verdad el SAMO es un Fondo Provincial de Salud, que se puede utilizar para recupero de costo, pero tiene muchas otras utilidades también. Y eso es lo que dice la ley del SAMO. Entonces, tenemos los fondos que vienen propiamente del Tesoro, los que se recupere, o los que el IOMA y todas las obras sociales pongan en el sistema de salud. Y acá hay una discusión muy grande que venimos dando con Homero hace mucho tiempo. Los hospitales públicos tenemos una lógica de subsidio de la oferta. Nosotros le pagamos, o sea, construimos los servicios, ponemos el resonador, le pagamos al médico que esté en el resonador. Tanta plata por tantas horas de trabajo. El sector privado habitualmente le paga por la cantidad de informes que hace, por la cantidad de trabajo que hace. Son dos lógicas tan distintas que cuando viene la seguridad social del sector privado al sector público dice son ineficientes para facturar. Y claro, porque el sistema está pensado de otra manera. Porque el profesional que está en la guardia laburando a las 3 de la mañana, su trabajo es atender a la gente. Y no tiene la lógica de la facturación, y digo yo, por supuesto hay que mejorarlo, hay que tener la mejor forma de recupero. Siempre va a ser ineficiente. Y nos siguen diciendo, no, pero yo te pagaría, lo que pasa es que el rechazo, me rechazás un paciente. Es como funciona. El hospital público no funciona por subsidio de la demanda, funciona por subsidio de la oferta. ¿Por qué tenemos que hacer que los trabajadores, que además de hacer su conocimiento, su trabajo, su lógica de funcionamiento, se han formado, y es una institución muy grande, hace mucho tiempo ahí, además se adapten a una lógica de financiamiento que tienen las obras sociales o el sector privado? ¿Por qué no puede venir
la seguridad social y financiar la oferta. Que venga la obra social y me ponga un resonador nuevo, que me pague 4 trabajadores 8 horas por día con la carrera profesional de la provincia de Buenos Aires, que me dé tanto dinero por cápita de atención, pero que no me lo saque. Si no lo atiendo, porque efectivamente yo atiendo muchísimo que no le cobro y me sacan por lo que no atiendo. Porque el sistema público tiene otra lógica de funcionamiento. Y cuando metemos por forceps la necesidad de tener una lógica de facturación, empieza la barrera de acceso. No trajo el cupón, se le cayó en la página de ANSES, no tiene pago el último... Y si el hospital público es el último dique, ¿qué vamos a hacer con aquel que no le pagaron la última cuota de la obra social? Y entonces, ¿qué le decimos? ¿Que no la atendemos? Lo atendemos igual, porque somos el último dique. Nosotros atendemos a todos y a todas siempre. Lo que no puede ser es que nos dejen entonces sin el financiamiento. Y sobre eso hay que trabajar. Y cuando uno lo empieza a hablar con la seguridad social, dicen, puede ser. Porque no estaban buscando ajustar con nosotros. Simplemente no están trabajando los intereses de ambos sistemas en simultáneo. Entonces, lo digo esto porque a veces parece que estamos condenados a repetir lo mismo, que fracase, fracase, fracase. ¿Y por qué no pensamos cuál es la raíz de ese fracaso en el problema que estamos llevando adelante? Bueno, utilizar el SAMO como sistema para todos y para la provincia. Para eso tenemos que tener apertura de cuentas en todos los municipios. Esto es la lógica, ¿no? Empezamos por los servicios críticos, monitoreamos el cumplimiento de las metas, programamos la mejora de los establecimientos e incluso el IOMA puede dar incentivos económicos a los distritos que empiecen a trabajar con esta lógica y que empiecen a dar ofertas. De hecho, ya lo viene haciendo. Sabemos que los municipios que tienen único prestador provincial, el IOMA les paga mucho más, 30% más. 30% más. Y nosotros lo que podemos trabajar es en fortalecer el desarrollo de esta oferta también de la obra social. Tenemos que auditar las metas, el financiamiento desde las regiones sanitarias y, por supuesto, rendir cuenta de estos incentivos de los cuales estamos hablando. Entonces, tenemos que tener desde la Secretaría de Salud, con el Consejo de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud, con la Dirección de Regiones, con las regiones sanitarias, con gobiernos regionales en cada una de las regiones, y llegar a los CORESAS con un comité técnico asesor. Esa es la forma de implementación de las decisiones políticas desarrolladas acá, en el Consejo, con todos juntos, hasta la implementación y monitoreo en cada uno de los territorios con los consejos regionales de salud. Entonces acá se hacen las concertaciones y las negociaciones interjurisdiccionales, se plantean las líneas generales, se llegan a los consensos sobre cuáles son los trabajos, se piensan las recomendaciones, la línea de cuidados que tenemos que incorporar. Y esto va a ser muy interesante. Yo me imagino un congreso de salud o una sesión del Consejo de Salud en un futuro diciendo hay que incorporar como línea de cuidado las problemáticas de padecimientos neurológicos, neurodegenerativos, lo que fuere, de los trastornos relacionados con las cuestiones ambientales. Debates que se pueden dar en este ámbito, que se pueden dar por las problemáticas que suceden en cada uno de los territorios. Nosotros queremos que las decisiones no sean decisiones tomadas adentro de 4 paredes, sino que sean participativas y que todos estén en estas decisiones. Proponer entonces mejoras para que puedan ser financiadas y hacer informes sobre el funcionamiento de este sistema. Los CORESA, que son los consejos regionales, tienen que tener órganos operativos con las redes locales, conocer todos los servicios en experiencia. Hay muchas experiencias sobre estas cosas que estoy diciendo, pero hay una experiencia muy linda que hacíamos en Nación, está Carlota Ramírez por acá, que hacíamos con el plan de reducción de la mortalidad materna infantil, que tenía que ver con esto, que tenía que ver con conocer los servicios, pautar responsabilidades de cada uno y de cada una y monitorearlo en su cumplimiento. Bueno, eso, proponer acuerdos de gestión compartidas. Esto tiene que ser un espacio para recomendaciones de toda la red. Tenemos que lograr acuerdos desde políticos del COSAPRO, operativos en los CORESAS, donde haya responsabilidad compartida, que sea un cumplimiento auditable y que el incumplimiento sea sancionable. Ahí volvemos a la idea de gobierno. Al que no lo cumple, algo tiene que sucederle y nosotros tenemos que poder organizarlo.
Nosotros nos obligamos entonces a tener los recursos financieros y tecnológicos, a marcar las metas de esta red, a pagar esos recursos, a capacitar a los profesionales de los hospitales, a gestionar las cuestiones centrales y los accesos a las especialidades de las hospitalarias en los municipios, facilitar la incorporación del primer nivel y crear estas líneas de cuidado. Nosotros me refiero a la provincia. Los municipios tienen que firmar los convenios para implementación de historia de salud integral, que sea interoperable, que tengan consejos participativos, que tengan servicios de admisión centralizadas. No se puede organizar turnos si no hay servicios de admisión centralizados. Una vez que tengamos servicios de admisión centralizados, empezamos a poner disponibilidad de los turnos a otros actores del sistema. Acá hay una cosa que me enseñó Mario Robert, y yo siempre que digo algo que me enseñó Mario tengo miedo de haberlo dicho mal, y entonces con el maestro presente me dice, usted aprendió mal. Tengo miedo de eso, pero yo lo que sé es que lo que uno tiene que hacer para transformar las cosas bien es ceder un poco de poder, ceder un poquito del poder. Los hospitales suelen tener mucho más poder que los centros de salud, que los territorios. ¿Estuvo bien? Bien. El ministerio a veces tiene más poder que la Secretaría de Salud de los municipios. Cedamos poder, tomemos decisiones en conjunto, no las quiero imponer yo, no queremos imponerlas nosotros, no queremos que todos los turnos y toda la tecnología la tenga puertas para adentro del hospital y el centro de salud lo mande con una nota que diga a ver si consigue tal estudio. No, tiene que haber esa parte de ese poder, de esa tecnología, de esos recursos que están en el hospital, son del centro de salud. Parte de las decisiones que este Ministerio de Salud de la provincia toma son de los distritos. Bueno, implementar las líneas de cuidado y los protocolos necesarios, garantizar que haya camas de salud mental según las necesidades epidemiológicas y de la población en los hospitales. Y les digo algo que es clave, que es parte de lo que mañana se va a discutir muchísimo a lo largo de todo el día. Nosotros queremos garantizar condiciones laborales adecuadas para los trabajadores y las trabajadoras y armonizar los salarios de todos y todas. Cada vez que hay una competencia por los salarios, la variable de ajuste son las condiciones laborales y la seguridad de los trabajadores. Esa competencia de aumento, de pagarle un poquito más, viene con monotributo, viene con precarización laboral. Nosotros queremos trabajo con derecho, trabajo con cuidado y que no haya una competencia desmedida y que no gane aquel que tenga más capacidad de presionar y que siempre sean los que menos capacidad de presionar tienen los que más paguen el pato, que laburen por menos guita y que tengan más responsabilidades. Y estas son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Acá hay algunos intendentes que nos están acompañando y mañana van a haber muchos más. Y es muy bueno, y yo les agradezco, porque estas son discusiones que con intendentes hemos llevado adelante y que nos plantean esto mismo. Dicen, bueno, definamos todos juntos esto, porque un municipio solo se encuentra rehén de esta misma discusión. Ahora todos juntos tenemos la posibilidad de darnos herramientas para poder mejorar las condiciones de trabajo y mejorar. Nosotros lo que queremos es que los trabajadores estén mejor, que ganen de la mejor manera posible y que tengamos las condiciones laborales adecuadas. Se ha expresado, creo, muy claramente en el reglamento de residentes. El reglamento de residentes de la provincia de Buenos Aires expresa de lo que hablamos cuando hablamos de cuidado de las condiciones laborales y mejora de las condiciones económicas. Bueno, tenemos que tener indicadores y metas que tienen que ser definidas primero por el COSAPRO, luego por el CORESA, que podamos ir viendo los avances de esto, que podamos monitorearlo, que podamos que podamos ver variables de la implementación en los usuarios y cómo se cumplen estos pactos a los cuales fuimos avanzando. Ya estoy por terminar, no me odien. Me pasé. Bueno. Uno más. ¡No! No toco más yo. Ahí va. Uno más. Y una más. Ahí está. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las líneas de cuidado, de atención y de cuidado que tenemos que llevar adelante, ¿no? Y son las que todos nos imaginamos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares o metabólicas, el cáncer, desarrollo infantil, enfermedad de transmisión vertical, salud mental, consumos problemáticos,
esquizofrenia, autolesiones, enfermedades respiratorias crónicas, patología, la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como línea de cuidado específico, y no puedo evitar decir algo de la gran herramienta de línea de cuidado en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Hay muchas, pero hay una que para mí es muy importante, que es el CUNITA, y que está implementándose de una manera extraordinaria. Bueno, pero lo que sí tiene que pasar, y esto es de lo más lindo de lo que podemos hablar cuando logremos hacer que esto tenga la vida que queremos que tenga, es que nos encontremos a discutir qué nuevas metas, qué nuevas líneas de cuidado, qué nuevos trabajos tenemos que llevar adelante. ¿Cuál de las líneas de cuidado que priorizamos en algún momento no era así? Había que cambiarla, que podamos pensar en que esto es lo más vivo que puede tener un sistema de salud, que lo podemos imaginar en 10, 15, 20 años. Cuando los problemas sean otros o cuando hayamos resuelto los primeros problemas que hoy nos llevan tanto de los conflictos que tenemos todos los días y de las necesidades sanitarias. La próxima. Vamos a decirlo así porque, bien. Entonces los desafíos es esto, no es consolidar un sistema de salud que facilite la planificación de políticas públicas, que con los municipios, los sindicatos, los trabajadores de la salud, las obras sociales y las universidades podamos llevarla adelante con mucho énfasis en la participación comunitaria. La participación comunitaria siempre es la garantía de que los procesos se hagan como se tienen que hacer. Y que construyamos un gobierno que tenga un modelo de atención y de financiamiento que sean bien claros, que estén definidos, que podamos entenderlos y saber a qué tenemos derecho y cómo se construye ese derecho. Y yo no sé si ahí terminamos. Y estos son los objetivos. Aportar a la integración del sistema de salud de la provincia, garantizar que el acceso sea equitativo y el sistema de salud sea universal para todos y todos los bonaerenses. Muchas gracias a todos y todas. Nos queda una jornada para construirlo mañana. Muchas gracias y mucha fuerza.